A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, amado hermano que me sigue normalmente los lunes, ahora estamos añadiendo los viernes a las 7 de la noche, porque pues nos vamos dividiendo entre los dos estudios que estamos dando. El estudio que tiene que ver con Génesis, que lo estamos terminando, que vamos a comenzar la parte de José, y este estudio que voy a grabar hoy y que tiene que ver con Daniel, con el libro de Daniel y el Apocalipsis. Recuerde que este es el ministerio ciñéndose la toalla, que presenta esta parte de estudio, estudiando las escrituras a los pies de Jesús, y que su amigo Pastor Héctor Santiago, que estamos dictando todo lo que tiene que ver con estudios bíblicos. Y antes de orar, yo quiero abrir esta sección a que si usted es una iglesia, un pastor con una iglesia pequeña que necesita tal vez una ayuda para que podamos diseñarle vamos a decir, unos estudios para prepararle a algún maestro, pues llámenos, díganos. Estamos en esa disposición y podemos diseñarlo juntamente con usted para que tenga gente preparada en diferentes temas que son importantes para la iglesia de hoy. Así que también les recuerdo que este estudio particular no pretende ir texto por texto en el libro de Daniel. Es una base que queremos hacer porque queremos tocar unos temas de Apocalipsis también, y queremos entrar en lo que es la profecía de Daniel, pero que tiene que ver con lo que es el mundo de la historia, el mundo del tiempo de Jesús y el mundo actual, el tiempo que estamos nosotros viviendo. Por lo tanto, hay asuntos que no pretendemos, necesitamos que usted lea, que usted se vaya preparando en los primeros capítulo 1, capítulo 2. Yo siempre, pues, cuando vaya a entrar a los capítulos, pues le iré diciendo. Y al principio, pues, daré un resumen de cada capítulo como parte de esta introducción. Hoy estamos en la parte 2, o la introducción, parte 2. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias y te pedimos, oh Dios, que tú estés con nosotros, que nos bendigas, que nos uses y que seamos tan sencillos, Dios mío, como sea posible, para que los hermanos, amigos y aquellos que tal vez no tienen una base bíblica profunda, también tengan la oportunidad de entender. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y déjeme también recordarle algo que siempre lo recuerdo en los estudios, que es que debe tener una libreta, debe tener una Biblia y debe, como importante, escribir, porque si usted no escribe, es probable que se le olvide las cosas, y siempre hay cosas que hay que estudiarlas. Así que su lápiz, su libreta, su Biblia son importantes para estos estudios. Y recuerdo que la semana pasada, aun cuando usted tiene la oportunidad, siempre lo digo, y de hecho, que tengo la pizarra ahí atrás hoy tengo pizarra. En muchas ocasiones cuando necesite escribir, pues sí voy a tener una pizarra. Y la semana pasada yo estuve tratando de poner una línea de lo que es el Mesías. Recuerde que estamos hablando de Jesús, y nosotros, aun cuando queremos enseñarle a usted cosas de Daniel y cosas de Apocalipsis, pero no lo vamos a hacer
dejando a Jesús de en medio. Jesús es importante para todos nosotros porque es el Mesías, es la razón para que exista la Biblia, para que exista todos los que son los movimientos eclesiásticos y las iglesias, para que el hombre retorne a Dios. Y yo estuve tratando de hacer esa línea y recuerdo que la trabajamos hasta David, desde Adán hasta David. Hoy le voy a poner una gráfica un poquito diferente, pero por lo menos quiero comenzar por ahí, desde el asunto de David. Déjeme ver si donde dejé el bolígrafo, pero hoy quisiera yo trabajar, lo voy a poner aquí, a pesar de que también lo va a ver en la gráfica, pero yo quisiera trabajar un poquito el asunto de David. Hoy no estoy de pie, pero en la próxima sí lo voy a estar. Es que necesito algo que todavía no tengo. Y aquí voy a poner Salomón. Aquí voy a poner Roboam. Y aquí voy a poner Jeroboam. O sea que aunque usted de momento no lo vea, porque yo pues me meto en el medio, pero voy a estar hablando un poquito de esa línea. ¿Por qué? Porque dentro de lo que a veces lo que perdemos cuando hablamos de los profetas y hablamos de Israel y hablamos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores que escribieron, son menores porque escribieron menos, en los capítulos son más cortos, pero que están todos los profetas menores, y lo que perdemos es que la razón principal de todo esto tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el Mesías, y en la profecía estaba determinado esa línea que yo la he ido llevando poco a poco para que usted la entienda. Es esa línea que llega hasta David. Recuerde que ya yo le dije la semana pasada que Saúl, que viene de la tribu de Benjamín, no era la línea, y Dios siempre se cuidó de la línea hasta que el pueblo pues pidió que le pusieran un rey, y Dios le puso un rey, Saúl, de la línea o de la tribu de Benjamín. Es la tribu, vamos a decir, más pequeña dentro de lo que es el contorno de Israel. Pero la historia de David, que es una historia tremenda, que usted la puede buscar en el libro de los Reyes, en la Biblia, en el libro de los Reyes, Primera de Samuel. David, fíjese que dentro de un grupo de 8 hijos que tenía Isaí, Isaí es un elemento importante porque Isaí vive en Belén, y la profecía decía pues que Jesús y la familia de Jesús iban a ser de Belén. Y entonces dentro de un grupo digo grupo porque son 8 hijos que tiene Isaí, tiene 8 hijos, el más pequeño es David, el más pequeño. Pero algo que hemos ido mirando y que es bien notable dentro de lo que Dios hace y cómo Dios se comporta en todo lo que tiene que ver con la genealogía de Jesús, es que Dios selecciona, Dios llama, Dios señala. Esto no es un asunto de heredar. Muchas veces creemos que las cosas hay que heredarlas, y a veces creemos que las cosas, hablamos de batón. Yo no sé si usted ha escuchado el concepto batón, en otros contornos se le llama testigo. Por ejemplo, usted va a España y va a predicar, no hable del batón, tiene que hablar del testigo para que lo entiendan. Una persona le pasa el testigo a otro, que es lo que usted ve en una carrera de relevo, que alguien lleva el testigo,
que es el batón, y cuando llega a la meta, pues se lo pasa a otro y el otro sigue corriendo ese pase. Y creemos que en Dios es así, que fulano tiene el testigo y se lo pasa a quien quiere, o que lo hereda porque su papá era aquel y entonces el hijo lo hereda. En Dios no funciona de esta manera, no funciona, no. Quisiera decirlo, quisiera enseñárselo de otra forma, pero no funciona así. Aquí Dios selecciona, aquí Dios llama. La Biblia está plagada de textos bíblicos donde le va a enseñar que los ministerios son puestos por la cabeza, que es Jesucristo, y el cuerpo tiene los ministerios que Jesucristo le da, y Él llama, y usted, para tener ciertas posiciones, pues tiene que ser llamado. En este caso, Saúl entró dentro de lo que es la familia de Israel, y cualquiera diría que la línea de Dios era la línea de Benjamín, y no, en su momento Dios mete la mano y arregla lo que tiene que arreglar para que entonces la línea vuelva a caer donde va, que es Judá. Fíjense que yo he ido poniendo de unos a otros. David tenía las herramientas que Dios va pidiendo, porque Dios no hace las cosas tampoco por hacerlas. Dios las hace porque cuando se habla en 1 Samuel 16:7, en Hechos 13:22, en esos dos textos, usted va a buscar que David era conforme al corazón de Dios. En el del 16:7, cuando Samuel está mirando a los hermanos de David, y David todavía no va a ser el hombre corpulento que cuando salía con las huestes de Saúl, las mujeres y la gente gritaba: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Llegó a ser un guerrero, un hombre violento, un hombre diestro en lo que era la espada y el escudo. Sin embargo, en este tiempo no lo es. En este tiempo es un muchacho, y es un muchacho que tal vez no pinta nada para Samuel, porque Samuel está buscando, creyendo que la métrica de Dios era la métrica de Saúl, un hombre grande, un hombre tremendo, con una, vamos a decir, si estuviésemos hablando en nuestros días, con muchos estudios, mucha personalidad, y ahí en ese verso Dios le dice: no mires lo de afuera, porque lo de afuera es engañoso. Yo miro el corazón, yo miro lo de adentro. Y en Hechos capítulo 13 y 13, 22, que entonces nos dice que David era conforme al corazón de Dios. Una experiencia que Dios va buscando. Y cómo se hace en el Nuevo Testamento, en la iglesia. En la iglesia, el peso mayor cae en la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que moverlo, tiene que ser sensible. Y David cometió pecado. Y mire qué cosa, que aunque comete un pecado con Betsabé, ¿te acuerdas? La mujer de Urías, el Eteo, que tuvo un hijo con ella, que murió el hijo. Sin embargo, Betsabé va a ser la mamá de Salomón. O sea que Dios está metido en cosas, en caminos que nosotros no conocemos, pero por no conocerlo no quiere decir que Dios no está. Levante su fe y levante su esperanza, y no crea, como dice el Salmo 37, que lo que usted está viendo es lo que es. Hay cosas que usted no las ve, pero que hay que levantar el ánimo hacia eso. Y luego, aunque digamos que David tiene 19 hijos, hasta 19 hijos, que por lo menos son los que dice la Biblia, y tiene una hembra. Sin embargo, Salomón es a quien se determina para que sea el sucesor, la línea. ¿Ves? Yo lo termino ahí, de David pasa a Salomón, no a ninguno de sus hijos. Y estoy en esta introducción porque es bueno que nosotros sepamos, entendamos
que, que la genealogía es importante porque, obvio, ya usted sabe que yo voy a llegar a que Daniel era de la tribu de Judá también. Pero ¿por qué sabemos que es de la tribu de Judá? Porque antes de que lleguemos a eso, vamos a llegar a un momento difícil dentro de lo que es la vida de Salomón, que la Biblia no la toca mucho, excepto que usted lea el libro de los reyes. Y es que Salomón, dentro de su sabiduría, dentro de aquello que Dios le dio, el hombre más sabio del mundo. La Biblia dice que nadie se vestía como Salomón, millonario, porque Dios le dio, aunque él no se lo pidió, también le dio la gloria. El tiempo de Salomón fue tiempo de paz. Salomón no peleó con nadie, no era un guerrero, tenía la forma verbal para hacer amistades con los demás pueblos, y sin embargo maltrató al pueblo. Le puso para él hacer lo que tenía en su corazón, que era una casa para él, y lo que David le delegó casi obligatoriamente, a pesar de que en lo de David, en lo del templo, David amaba tanto a Dios que él puso la mayor parte de las cosas que se necesitaban para el templo. Pero con todo y con eso, Salomón sacrificó al pueblo, le puso muchos impuestos y le puso muchas cosas que él necesitaba para hacer una casa que hizo con excelencia, y el templo, pues que prácticamente todo era de oro, las paredes y todo era, los vasos, etcétera, etcétera, era de oro. Y cuando Salomón muere, su hijo Roboam, que es la línea que debió ser la línea sucesora, o que es la línea sucesora porque era de la tribu de Judá, es su hijo Roboam. Lo más, vamos a poner que lo más que se resalta de él es el asunto de que fue a pedirle consejo a los ancianos y fue a pedirle consejo a los muchachos, a los amigos, a los jóvenes. Se rodeó de jóvenes y los ancianos le dieron la clave. Los ancianos le dijeron: trata bien al pueblo, porque tu padre le puso mucho peso al pueblo, así que trátalo bien. Y los amigos le dijeron: dale más impuestos, dile que vas a ser más inflexible, que vas a ser peor. Y se fue por esa línea. Y por esa línea perdió el reino, que para ese tiempo estaba contenido en lo que era el norte, las tribus del norte y las tribus del sur, se dividiera. Y el pueblo buscó a Jeroboam. Usted lo encuentra en Segunda de Reyes. Buscó a Jeroboam para que Jeroboam fuera el rey de esa área norte. Lo que hace esto aquí, ay, me cayó esto. Vamos a ponerlo de nuevo. Lo que conlleva que ahora Israel tenga unas tribus del norte. Están las 10 tribus. Recuerden que ya yo les enseñé que las tribus corresponden a los hijos de Jacob, desde Rubén y cada uno de los hijos. Y hay una tribu que viene de José, que es la de Manasés. Y esa tribu de Manasés se dividió en dos partes. Hay una parte que quedó en el norte y hay una parte que quedó en el sur. Y entonces aquí quedó Judá. Judá como una tribu, era una tribu grande,
y la media tribu de Benjamín. Y para esta parte de Judá se queda Roboán, porque es la línea que Dios va preservando, la línea de Jesús. Y la parte norte, entonces se queda lo que es Jeroboán, o sea, que se dividió. Es el tiempo de la división de las tribus, de Israel como tribu. Eso es importante porque usted va a estudiar, yo se lo voy explicando a cada uno de ustedes, pues como unos pininitos para que pues vaya entendiéndolo, pero ahí yo puse por aquí la tengo aquí, que dice: las naciones dominantes en este tiempo antiguo, que ustedes saben que yo voy a estar hablando de Babilonia, y la profecía de Daniel habla de Babilonia, habla de Persia, los medopersas, habla de los griegos y habla de los romanos. Pero realmente usted sabe que en la Biblia ya usted va aprendiendo que las naciones dominantes empezaban por Egipto. Egipto fue una nación dominante. Aunque sí que la historia de Daniel no estaba en el tiempo de Egipto, no existía en el tiempo de Egipto, por lo tanto no está dentro de esa profecía. Y entonces otro pueblo que fue bien fuerte, que son los asirios, por ejemplo, vamos a decir que cuando hablamos de Jonás, pues hablamos de ese tipo de profecía, de ese tipo de pueblo. Y este pueblo se llevó cautivo, los asirios, sobre todo los asirios, llevaron cautivo a esa parte norte y se lo llevaron casi 136 años antes de que Babilonia se llevara cautivo al pueblo de Judá. Y hace una diferencia porque algo que yo le puedo adelantar hoy como una enseñanza es que se pierden dentro de lo que son los exilios, porque la Biblia no le va a prestar mucha atención a esta parte norte, a las 10 tribus, y le prestó atención en el libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica, Segunda de Crónica, pero una vez se van al exilio, ya la Biblia no le presta mucha atención a ese lado, porque recuerde que lo que se lo he dicho, yo creo que es la vez número 20, que la Biblia va buscando la línea del Mesías. Por lo tanto, como ellos no son parte de la línea del Mesías, pues ya la Biblia no habla más de las 10 tribus y comienza entonces a hablar en el exilio, en esos 70 años, que después yo voy a dar unas citas con esto, esos 70 años que dijo Jeremías que iba a ocurrir, de que Dios iba a sacar al pueblo allí de Judá, de la tierra de Canaán, los iba a sacar 70 años, pues en esos 70 años está Daniel, entra Jeremías también, pero Jeremías se va a Egipto en el tiempo cuando Nabucodonosor pues sitia. La palabra es sitiar, que es que llega con sus tropas y encierra completamente al pueblo, y el pueblo pues no tiene ninguna forma de salir. Una cosa que no la reseño mucho porque es morbosa, pero que fue dolorosa porque hubo muchas muertes, hubo muchas desgracias, muchas muertes, muchas madres encintas que murieron con sus hijos, muchos hijos pequeños que murieron, algo que pues, no es lo más que uno quiere pues, que tenga que reseñar. Así que hablamos de Egipto, recuérdelo, anótelo en su libretita. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. En eso pues vamos a basar, porque luego
yo le voy a hacer un chart, le voy a hacer una tabla para lo que va a ser el tiempo futuro y los tiempos que van cayendo dentro de toda la profecía ahí. Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 5 y 6, y Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 9 y 12. Yo los voy a poner para que usted los vea aquí. Dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, que Samaria era la capital del reino del norte, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Aalat, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Y pues el 9 y 10 pues más o menos también tiene un texto que tiene que ver con esa parte. La otra parte, que es la que estamos reseñando nosotros, que es la de Roboán, que Roboán en Primera de Reyes capítulo 12, verso 11, mire lo que dice: ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, que se rebeló contra el pueblo, empezó a hacer cosas incorrectas, porque a veces las personas, los reyes, los que están en posiciones de mando, no tienen en cuenta a los de abajo, al pueblo, a los que tienen que servir, porque realmente todas las posiciones son posiciones de servicio, y lo que hace es que se sirven de poder, se llenan de poder y creen que ellos tienen que decidirlo todo solo. Y siempre lo que pasó aquí es la media, es la enseñanza o es la consecuencia de lo que siempre va a ocurrir, que llegan a romperse, a división, a que unos van para un lado y los otros van para otro lado. Eso es triste. Eso es triste. En este tiempo es triste. Imagínense en esto que nos está enseñando la Biblia con relación al reino. El reino se dividió en 10 tribus y 2 tribus. No era bueno lo que estaba pasando, no era bueno. Así que se quedó Judá y Benjamín y la media tribu de Manasés. Esa, pues, como está en los dos lados, la mayor parte se quedó en el norte, y entonces allá las otras 10 tribus que empiezan por Rubén y Simeón y Dan y pues los levitas no, pero Efraín, Manasés, hasta 10. Y la deportación en Segunda de Reyes 25 del 1 al 7, pues nos da entonces la deportación a Babilonia, que vino 136 años después, como yo les dije, pero que por otro lado, la parte que se lleva Nabucodonosor, rey de Babilonia, viste que ya estoy en el tercer gran imperio, pues se lleva a esa parte de Judá. Va a estar allí por 70 años hasta que la Biblia dice, que proféticamente la Biblia dice que Dios va a levantar a un Ciro, un persa, que les va a dar salida. Y eso pues tiene una historia, le hace los libros de Esdras, los libros de Nehemías, y ahí pues incluso el de Esther le puede dar una información de lo que ellos fueron viviendo en el exilio. Así que en las 605 a.C. Fue la primera deportación de bajo Nabucodonosor. Y en esa deportación, el libro de Daniel, que el libro de Daniel comienza, a pesar de que no dice, ¿cómo dice? Cambia el nombre del rey, porque esto pues por traducción y por lenguaje, pero dice Daniel 1:1, dice: en el año tercero del reinado de Joacín, o Joaquín, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Yo dije que estuvo 3 años. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y ahí comienza una historia que usted la debe leer en el capítulo 1, que tiene que ver entonces, o lo que hace es una introducción para hablarnos a nosotros de 4 personajes, entre los cuales uno va a ser el más importante porque es el profeta, va a terminar siendo profeta, y en aquel momento no era profeta, y en aquel momento no tenían, la Biblia no dice que tuviese ningún ministerio ni ningunos dones, era un joven, dice el capítulo 1, usted lo va a leer ahí, era un joven, y como joven fue llevado a Babilonia, pero era parte de la realeza. Tanto Daniel como sus 3 amigos eran parte de la realeza. Y ahí le va a empezar a hablar, por lo menos a añadirle a su libretita nombre, que hay un nombre, el de Daniel, que se llama, y luego con 3 amigos que eran Ananías, Misael y Azarías. Esos nombres van a cambiar. En su momento, pues yo se los voy a cambiar también cuando lleguemos al momento, pero entre tanto, te leas ese capítulo 1, y en el capítulo 1 vamos a poder hablar de la historia, cómo se desarrolla el libro de Daniel, que se desarrolla alrededor de Daniel y sus 3 amigos, cómo van desarrollándose dentro de lo que es vamos a decir, el gobierno de los babilonios, y cómo también llega hasta los persas. O sea, pasa no tan solamente el tiempo de los babilonios, sino que llega hasta el tiempo de los persas. De hecho, dicho sea de paso, Daniel no retorna. Daniel llega a Babilonia con un promedio de edad de 19 años y no retorna a Canaán, no retorna a Israel. Daniel es uno de los profetas que mueren fuera de su tierra natal. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya entonces tiene usted una asignación que es importante. Yo necesito que usted se lea el capítulo 1 y el capítulo 2 antes de la próxima ocasión que nos vamos a ver, o el próximo viernes que nos vayamos a ver desde este entonces. Y un momento de reflexión. Estoy en el punto número 33, pero en estas lecciones puede ser que siempre tenga un momento de reflexión. Y quiero reflexionar en ese verso de Hechos capítulo 13 y versos 22, conforme al corazón de Dios. Mire cómo dice: quitado este, hablando, el libro de los Hechos hablando de Saúl, que no dice que la Biblia lo determina como que Dios lo quitó, porque hay cosas y hay cosas, y Dios lo quitó. Y dice: quitado este, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Conforme al corazón de Dios. Y ya les dije que ser conforme al corazón de Dios, la base tiene que ver con sensibilidad, con uno aprender a escuchar, con uno saber que quien nos lleva, quien nos manda, quien nos mueve es Dios. Es Dios. David era un ser humano igual que usted y que yo. David no tenía unas connotaciones de perfección. Como él mismo dice, era un pastor. Y yo lo he dicho varias veces y vuelvo y lo repito. Y el pastor no era en Israel lo más sublime y lo más grande. Los pastores, eso era el trabajo común. El trabajar como pastor era de lo peor. Por lo general, lo más importante era el soldado, era la guerra, era
como llegó a ser David en un momento dado, un líder, un general dentro de lo que era, vamos a decir, el pueblo de Israel con Saúl. Pero el asunto no está en lo que yo sé, el asunto no está en lo que yo soy, el asunto no está en todo lo que yo he podido estudiar, que si tienen maestría, que si son doctores, que si son aquellos. Amén, qué bueno, qué bueno. Y cuando lo son con connotación de teología y de pastoral, amén, mucho mejor, mucho más bueno, porque hay muchos, ¿verdad?, títulos seculares, abogados, doctores, aquello, muchos otros. Este hombre tenía el corazón, y la Biblia dice que tenía un corazón que tenía la capacidad de pedir perdón, de arrepentirse, de haber hecho algo incorrecto y resarcirlo y cambiarlo. Eso era algo que estaba dentro de David, que falló, que se enamoró, que pecó, que hizo cosas contrarias a Dios, pero Dios le llamó la atención y rapidito cambió, porque usted tiene que aprender a ser diferente. Nosotros tenemos que aprender dentro de lo que es en nuestro entorno eclesiástico. Tenemos que llegar a ser conforme al corazón de Dios, a pedir perdón, a amar a Dios sobre todas las cosas, a hablar a Dios con esperanza y a poner nuestra mirada al Mesías. Esto es lo que puedo aportarle en esta introducción, en esta segunda parte de lo que es nuestra profecía de Daniel. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada hermano, a cada amigo, a donde llegue esto, que yo en mi mente finita no sé hasta dónde pueda llegar, pero tú puedes hacer cosas grandes con estudios como este. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Recuerda, si te gusta, dale like, suscríbete y en nuestro canal de YouTube, Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, tanto en Facebook como en YouTube, puedes encontrar muchas cosas maravillosas diariamente, que tanto la hermana Damari, mi hija, como la hermana Denise, mi hija, añaden allí, ponen allí, y que vale la pena que también las vean. Dios te bendiga.